cada sector tiene sus intereses, etcétera, eso lo sabemos, pero de que hay sectores que están pagando mucho más que el promedio, eso no hay duda y eso está documentado. Pero estamos perdiendo mucho ITEVI de sectores que pueden pagarlo. Y es que ese es el problema, eso se llama la estrategia universal del ITEVI, que al tú querer hacer una política pública para proteger a los pobres, a quien está beneficiando a los ricos. Consenso no significa que todo el mundo esté de acuerdo. Por ejemplo, todo el mundo habla de las mejores reformas, se hizo Balaguer y la sociedad habló y los empresarios, pero nadie se recuerda que una parte de la reforma él la tuvo que hacer por decreto. Pasado el proceso electoral ha comenzado a hablarse de la necesidad de una reforma fiscal, no tributaria, fiscal, que cambie el escenario económico del gobierno y que el gobierno tenga mayor disponibilidad de recursos para afrontar temas delicados como el endeudamiento externo, los intereses que hay que pagar, inversión necesaria en áreas prioritarias como la educación, la salud, algunas obras de infraestructuras importantes. Y entonces, además de que las políticas sociales consumen una gran parte del presupuesto del gobierno dominicano. Y se entiende que en este periodo de transición entre mayo, resultado de las elecciones favorable al PRM, y agosto, cuando se instala el nuevo gobierno, es cuando se van a hacer los mayores esfuerzos para que esa reforma fiscal se ponga en marcha. Hasta ahora nadie conoce, hay propuestas, CREES ha dicho algunas cosas, hay alguna otra institución de la sociedad civil que han dicho otras cosas. Nosotros hemos invitado a Magín Díaz Domingo, que es economista, que es ingeniero industrial, pero que se ha dedicado mucho y conoce muy bien todo el sistema de recuperación de ingresos o de administración tributaria de República Dominicana, porque fue director general de la Dirección General de Impuestos Internos en la pasada administración, y lo tenemos con nosotros. Hay un aspecto que la gente habla con frecuencia y es el gasto público gubernamental. El último artículo de Magín, publicado el pasado miércoles, habla sobre el gasto público que tenemos y el país que necesitamos. Un gasto público que en el 2024 se sitúa aproximadamente en un 19.1%, pero que en el 2022 fue de un 22% más o menos del Producto Interno Bruto. ¿Cómo plantear una reforma fiscal en estas condiciones políticas y económicas, Magín? Bueno, primero hay que tener el diagnóstico claro y no hay que ser economista. Para tener el diagnóstico. No, es muy fácil el diagnóstico, es un diagnóstico aritmético, ni siquiera matemático. O sea, el gobierno gasta 19% del PIB y le ingresan 15 más o menos. Le ingresan 15. Y eso, hay un déficit que se suple con préstamos. Correcto, entonces es el primer diagnóstico. Entonces yo diría que otro diagnóstico es que ese déficit es estructural. El déficit, por ejemplo, en estos últimos años del gobierno del presidente Abinader es exactamente el mismo que había cuando Leonel, que había cuando Hipólito y que había cuando Danilo. Es decir, que el déficit es independiente de quién gobierne. Es muy rígido. El presidente ha hecho un esfuerzo por mejorar el gasto, la calidad, todo eso está muy bien, pero ahora el gasto es más alto. O sea, mejorar la calidad del gasto no implica necesariamente bajar el gasto, que es lo que mucha gente aspiraba con el cambio de partido. Sí. Entonces tenemos un déficit estructural por el COVID y por las circunstancias externas. El gobierno decidió no aumentar los impuestos y ha podido sobrevivir. O sea, pero aumentó mucho el nivel de inversión en política social del gobierno. Correcto, por eso en el artículo yo lo decía, hasta el 2019 el gasto público era 17% del PIB. Ese era el tamaño del Estado. Ya. Vino el COVID, aumentó mucho para... Al 22. Aumentó al 22, sí. Pero ¿a dónde se ha quedado los últimos 3 años? En 19. 19, o sea, 19 es más grande que 17. Entonces el COVID nos ha dejado con un Estado más grande.
porque hay más programas sociales, básicamente. Sí. Entonces, ¿el gobierno cómo ha sobrevivido? Con adelanto de impuestos, con amnistía, ha tenido ingresos extraordinarios y ha bajado la inversión pública. Ahora tenemos más gasto público total, pero con menos inversión en infraestructura. Eso es muy peligroso para un país. Entonces, por eso yo dije la importancia del diagnóstico. O sea, la deuda ahora mismo no es insostenible. O sea, aquí no va a haber una crisis el próximo mes ni el próximo año. Por impago de deuda, por Exacto, ejemplo. no. Ahora mismo ese no es un riesgo. Esa no es la principal razón por la que el gobierno quiere hacer la reforma. Es porque los intereses se están comiendo el presupuesto. Como la deuda va aumentando cada año, por ejemplo, este año el pago de intereses es similar al gasto en educación. Entonces, tú tienes intereses y educación, se llevan ya 8% del PIB. Y tú recaudas más o menos 15%, entonces más de la mitad de los ingresos se están yendo en eso. No te da el dinero para otras cosas. Ahora, aquí hay que hacer un análisis cuidadoso. Porque si el gobierno aumenta sus ingresos, digamos por decir un número, en 1% del PIB, y gasta ese 1%, ¿qué pasa con la deuda? Se queda igual. Se queda igual. Entonces en un par de años vamos a estar en lo mismo. En lo mismo. Sí. Entonces el gobierno ha dicho claramente y muy sinceramente, el presidente ha dicho se necesita más gasto en salud, por lo menos 20,000 millones de pesos. Necesito más policía con mejores salarios, necesito más dinero para la frontera, necesito más dinero para inversión pública. Entonces, el presidente quiere gastar más. Si se gasta toda la recaudación de una reforma, entonces el problema de la deuda y de los intereses se va a quedar igual. Lo que pasaría es ganar un par de años, pero entonces en un par de años vamos a tener la discusión de otra reforma. Entonces, yo creo que no se debe atropellar la reforma. Yo entiendo que políticamente el presidente quiere salir de esto, pero si no se tiene el diagnóstico claro, si se va a gastar todo lo que se va a recaudar, en 2 años vamos a estar en lo mismo. Tal vez es mejor tomarse el tiempo, tratar de ver qué podemos hacer para recaudar más, qué porcentaje de eso podemos ahorrar para ir bajando la carga de la deuda pública. El gobierno ha sido, digamos, muy cauto porque hubo 2 proyectos en la administración que va a concluir que se presentaron y finalmente fueron retirados. Es decir, nunca llegó al Congreso. Ahora el gobierno tiene una mayoría absoluta para aprobar cualquier pieza legislativa sin mucha discusión, pero el presidente dice, yo necesito consenso, ya se reunió con Abel Martínez, el 2 de junio se va a reunir con Leonel Fernández. El presidente quiere un consenso. El sector privado, incluyendo sector financiero, ya han comenzado a decir muy claramente la tributación en el caso del sector financiero es de un 22, no de un 14. Sí. Entonces, hay que pensar porque cada quien va a explicar su propia realidad. Correcto, entonces... ¿Cómo se maneja desde el gobierno una situación así? Además de que no tenemos información de cuál es la naturaleza de la reforma que va a presentar. Bueno, no tenemos información, pero yo sé que las ruedas no la van a inventar. O sea, uno tiene idea de por dónde va. Y además el gobierno ha revelado sus preferencias, porque como tú bien dijiste, en el año 2020 llegando trató de hacer una mini reforma que tuvo que echar para atrás, y en el 2021 hizo una propuesta de una reforma que era fuerte. Se conoció el documento. El documento. Entonces, ahí está la base de lo que se va a discutir ahora, porque no, si yo tuviera un impuesto nuevo que inventarme, pues tal vez hasta me gano el Nobel. No hay impuesto nuevo que inventarse, o sea, más o menos ahí está el menú. Yo creo que va a ser una discusión difícil porque el sistema está distorsionado. O sea, no hay duda de que aquí la presión tributaria es baja. Eso ningún economista en su sano juicio lo puede discutir. Eso es una realidad. El problema es que está muy mal distribuida. Entonces hay sectores, por ejemplo, como la banca, o las telecomunicaciones, o la industria, que pagan entre 2 y 5 veces más que el promedio de la economía. Eso es una realidad. Entonces esos sectores están diciendo, bueno, un momentito,
no le cobre a lo mismo de siempre. Entonces yo creo que esa es una discusión válida. Obviamente cada sector tiene sus intereses, etcétera, eso lo sabemos, pero de que hay sectores que están pagando mucho más que el promedio, eso no hay duda y eso está documentado. Entonces, yo creo que ese va a ser uno de los puntos importantes de discusión que hay que escuchar a esos sectores. Y ahí están los alcoholes, ahí está la industria, telecomunicaciones, sectores altamente gravados y algunos con tasas muy altas, en algunos casos las mayores de la región. Entonces, bueno, ¿qué es lo que están diciendo esos sectores? Tienen que cazar fuera del zoológico, cóbrenle a otros sectores que evaden impuestos o sectores que tienen tasas más bajas de impuestos por cualquier razón. Entonces no va a ser una discusión bonita esta, no, yo creo que va a ser una discusión difícil para el gobierno. Cuando tú iniciaste la gestión al frente de la Dirección General de Impuestos Internos, tú dijiste que evadir y eludir el pago de impuestos era un deporte nacional. ¿Sigue siendo así? Sí, analizando los datos fríamente, no ha habido avances contra la evasión en estos 4 años. Y tal vez lo natural, después de una crisis como la del COVID. Pero cuando tú eliminas el impacto de los adelantos de impuestos y las amnistías, en términos relativos se está recaudando lo mismo como porcentaje de la economía. Entonces no ha habido un aumento de la eficiencia recaudatoria en promedio. En algunos impuestos se está recaudando más, pero en otros menos. Por ejemplo, el año pasado el impuesto a los combustibles tuvo la menor recaudación en más de una década. Lo mismo pasó con la recaudación de los impuestos a las bebidas alcohólicas, la más baja en 15 años, creo, o mucho. Entonces, en algunos impuestos va a estar complicado subir las tasas. Mira lo que ha pasado con los comercios chinos, por ejemplo, que yo nunca había visto todos los gremios al mismo tiempo hablando del tema, exigiéndole al gobierno que hiciera algo. Porque el comercio chino no paga impuestos. Bueno, eso es lo que se alega. Y bueno, las autoridades lo han validado porque hicieron unos cierres de comercio hace un par de semanas. Ya. Entonces... Magín, ¿qué es lo que pasa en la sociedad dominicana que es tan difícil reducir la evasión impositiva? Es una combinación de factores. Tú lo viviste y tú has sido el que más presión ha hecho y el que más ha sometido a la justicia y el que más negocios ha cerrado en este país, en tu gestión. Yo creo que es una combinación, hay temas culturales, hay un tema de falta de credibilidad del Estado dominicano, y por eso que aquí socialmente no se penaliza la evasión. El que va de a veces es un héroe. Mejor no le pagaste impuesto al gobierno, pues se lo van a robar. El presidente yo creo que está tratando de invertir en que la gente tenga credibilidad, pero eso no va a pasar en 3 o 4 años. Y yo creo que hay un factor político importante de que cada vez que hay un cambio de partido hay una amnistía. Entonces, yo creo que, por ejemplo, se justificaba una amnistía por el COVID y esa fue la justificación, pero también probablemente como parte de su campaña el PRM dijo, no se apuren, vamos a hacer una amnistía cuando lleguemos. Bueno, han hecho 2 amnistías y si tú haces una amnistía cada 2 años, ¿para qué tú vas a pagar? Si tú sabes que 2 años después te hacen una amnistía. Entonces yo creo que la clase política también es responsable de lo que ha pasado históricamente. Mira, por ejemplo, en España, o sea, los más grandes ídolos de todos nosotros, ya sea artistas o deportistas, todos han sido declarados evasores. Shakira fue condenada recientemente. Sí. Lionel Messi, el ídolo más grande del mundo, fue condenado. Cristiano Ronaldo también. O sea, ellos no tienen que ver con eso. O sea, aquí no. Aquí se le busca una salida. La clase política trata de buscarle salida a sus amigos. Entonces la clase política yo creo que tiene cuota de responsabilidad en esto también. Ahora, como hay sectores que pagan mucho, bueno, esos sectores están diciendo, momento, es hora de cambiar, tiene que cobrar Pero a lo que no paga. la cultura que tú iniciaste con la sanción, cierre de negocios, incluso de personas con determinada proyección, ¿no condujo hacia un aumento o a una disminución de la evasión?
Porque Sí, son mensajes de todos sí, modos. son mensajes, lo que pasa es que tú tenías que haber hecho eso 15 años de corrido. Ya, Si tú cambias la gestión y se hace todo lo contrario, pues ahí se pierde esa percepción. ya. Tituá. Y pero, Magín, hay una cosa que a mí me parece importante y fundamental. El gobierno necesita aumentar sus ingresos para resolver un problema estructural de la economía. Hay un 5% del PIB que hay que buscarlo para equilibrar el gasto con el ingreso, Sí, aproximadamente. pero 5 es mucho para buscarlo de golpe. No se Tiene que puede ser, buscar, no, no, tiene que ser. tiene que ser más moderado. Entonces, como es una reforma fiscal, hay impuestos que se van a eliminar o a reducir y hay otros que van a aumentar. Se supone que hay un aumento en la recaudación. Eso es lo que el gobierno apuesta. Pero ¿es con los que están ya cautivos o tomando en cuenta Bueno, la parte Bueno, de... si tú analizas la propuesta que hizo el gobierno del 2021, eso era para los cautivos, porque ahí se iba a aumentar el IPI, el impuesto a la propiedad, se iba a aumentar el impuesto sobre la renta, se le iba a poner ITEVI a bienes que no tienen, el impuesto a los vehículos iba a aumentar. Entonces, la mayor parte de la recaudación venía por los aumentos de tasa. A las personas físicas, por ejemplo, la propuesta era aumentar el impuesto a 35%, que está en 25%. Este 25. Entonces, yo creo que esa era una propuesta dura, que tal vez fue por la inexperiencia, gente nueva gobernando. Yo creo que ahora habrán aprendido la lección. Yo creo que hacer una reforma de la magnitud de lo que se proponía en el 2021 iba a conducir al fracaso. Antes el sector empresarial había dicho que antes de cualquier reforma fiscal había que manejar, reducir el gasto público. Bueno, esa sí está fácil, Ajá. porque el actual ministro de Hacienda era el asesor principal de los gremios empresariales y él decía que había que bajar el gasto. ¿Y ahora qué dice? Bajar el gasto, sí. Jochi Vicente. ¿Y ahora qué Creo dice? que parece que él es el principal responsable de la Sí, preparación de la propuesta. Pero ahora qué dice? Ajá. Que hay que aumentar el gasto. Entonces, él decía que había que bajar el gasto porque nunca había estado adentro, no había vivido lo que era el Estado Dominicano. Pero inmediatamente llegó al gobierno, cambió el discurso. Por eso yo digo que también el gobierno tiene que crear una narrativa creíble. Tú no puedes hacer política económica solo imponiendo, tú tienes que hacer una narrativa para que la gente te compre la idea de lo que tú estás haciendo. Entonces hay varias narrativas que hay que desmontar, que le funcionaron muy bien al PRM en oposición, pero que en el gobierno no funcionan. Por ejemplo, combatir la corrupción va a bajar, va a reducir el déficit fiscal. No, combatir la corrupción es bueno en sí mismo, pero eso no te resuelve el déficit fiscal. El déficit fiscal ahora es el mismo de antes en términos relativos. Haciendo ahorro, eliminando instituciones, voy a bajar el gasto público. Se han eliminado instituciones y el gasto público ahora es más bajito o es más alto. Es más alto. Es más alto. Entonces hay que cambiar la narrativa. Cuando el gobierno asumió, bueno, antes del COVID la deuda era 40% del PIB y el gobierno, el PRM decía, esto es insostenible. Bueno, ahora es 60%, es sostenible. Entonces tiene que cambiar el chip. Ya ese era el discurso de campaña, ya pasó. Tú tienes que ser sincero. Qué es lo que tú quieres, pero acompañarlo de un discurso que sea realista. El gasto público, no, yo quiero que el gasto público suba. Y yo creo que aquí tiene que subir un poco, porque, por ejemplo, este país no aguanta una inversión en infraestructura tan bajita como hemos tenido estos 4 años. Por eso la calidad de vida se está deteriorando. O sea, yo para llegar a Cento ahora, bueno, me tomé casi 1 hora y probablemente eran 3 o 4 kilómetros. Entonces las ciudades necesitan infraestructura. Entonces el nivel de inversión pública es muy bajo. Ya es insostenible para mí, insosteniblemente bajo. Tiene que llegarse a un acuerdo en la sociedad de que ese nivel pues, se duplique, por ejemplo, para atender todas las necesidades de infraestructura que tiene un país que se está desarrollando rápidamente. ¿Alguna otra opción de las que se han manejado? Por ejemplo, venta de empresas públicas en manos del Estado. Bueno, ¿cuál empresa pública valen? Porque si es la distribuidora, yo creo que hay que regalarla. Pues no valen nada. O sea,
Ahora, esa va a ser una discusión interesante porque muchos sectores están diciendo a mí no me venga a subir impuestos si el sector eléctrico en tu gestión ha ido para atrás, porque esos son los indicadores. O sea, las pérdidas de la distribuidora están en 40%. Y antes, hace 4 años, tal vez era 30%. Cuando tú tomas la energía que compran la distribuidora con respecto a la energía que cobran, se está perdiendo el 40%. El 40% se en el pierde. caso de este, Pero por era ejemplo, así también en la pasada administración. no, pero iban mejorando. Edesur y Edenorte iban mejorando. Ahora ha habido un deterioro de las 3 empresas, pero este está perdiendo el 60%. Entonces, yo soy casi un hijo de Celso Marrancini. Y Celso está como coordinador de Bueno, le entregaron el sector. Le entregaron el sector, completo. Claro, completo, tenga, ayúdenos. Y yo no creo que eso estaba en su plan hace 4 años. Significa que ha habido un fracaso en la gestión. Entonces, tú le vas a pedir... ¿En la gestión de Celso? No, en la gestión del sector en general, sector claramente. En general. Entonces, tú vas a pedir a todo el mundo que pague más impuestos. Si tú tienes que decirme cuál es el plan en el sector eléctrico para bajar ese déficit, que es la mitad casi del déficit fiscal. Ya. El gobierno está pagando un subsidio para el sector eléctrico. 1.500 millones de dólares por año. Por año, sí. Y no hay manera porque eso es un barril sin fondo, eso no va a ninguna parte. Sí, obviamente siempre lo ha sido. O sea, yo ahora que tengo tiempo me puse a estudiar los informes de los organismos internacionales de los años 70. ¿Cuál es el principal problema? La CDE, con una E. Entonces tenemos 50 años en esto, pero bueno, ya es hora de que la sociedad se siente y bueno, vamos a buscar una solución a esto. Porque crisis como la del sector eléctrico dominicano de 5 décadas, eso no se ve ¿Y no será el tema de la informalidad, que tiene un efecto sobre el sector eléctrico negativo? La informalidad afecta a todos los sectores. Ahora, la gente paga el servicio telefónico sin problema. O sea, Altiz y Claro no regalan el servicio telefónico, ¿verdad? No, claro. Y lo paga todo el mundo. Todo el mundo lo paga. Sí. Entonces, la gente muy pobre está demostrado que cuando toman préstamos en la banca son los mejores, son buena paga. Muy pagados. Entonces aquí hay una cultura de no pago, de robo de la electricidad. Hay una cultura de pago en el sector financiero porque toda la morosidad prácticamente no existe. No existe. No existe. Eso está estudiado. Mientras más pobres son, mejores pagan. Ya. Pero aquí hay un problema con la luz. Con ¿no? el servicio eléctrico. Claro, con el servicio. Que es fundamental. Claro, entonces se ha avanzado en los últimos 30 años, por ejemplo, con la matriz energética, que antes era el 90% era diésel, que no se usa el diésel para producir electricidad en el mundo, solo en República Dominicana y en 3 islas más, y ya. Se ha avanzado en cambiar la matriz, ahora el principal combustible es gas natural. Hay algo de renovable, lo cual es bueno. Carbón, que en todo el mundo se usa. O sea, los países desarrollados quieren que uno no tenga carbón, pero ellos tienen. Ellos lo tienen. Claro. Pero está bien, tenemos gas natural y algo de hidroeléctrica, esa parte se ha ido avanzando, pero sigue el barril sin fondo. Entonces, yo creo que el presidente que quiere dejar un legado, no se puede dar el lujo de estar 8 años y no resolver. Por lo menos dejarlo encaminado. Muy claro. Bien. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Magín Díaz, economista, ingeniero industrial, exdirector de Impuestos Internos y académico ahora en el ámbito de la enseñanza en materia económica. Volvemos en un momento. Hay un tema relacionado con el gasto financiero. El gobierno dominicano, la pasada administración hizo un cálculo y aquí, bueno, pues se dice que el gasto creo que es cerca de los 300.000 millones de pesos por año. ¿En intereses? Sí. En intereses ahora este año va a ser 4% del PIB. 4% del PIB. Cada punto del PIB son como 70.000 millones, ¿sí? Ya. 280.000 millones. Así es. Eso es solo intereses. Ya. Ese es el monto que está en el presupuesto. El Estado Dominicano ha ido construyendo, digamos, una economía sobre la base de favorecer a determinados sectores, exenciones para el desarrollo en determinados sectores.
Entonces hay impuestos muy altos para algunas empresas, como tú decías, el caso de los alcoholes, el sector de las telecomunicaciones, la industria, los bancos, el sector financiero, pero en la industria turística y en la industria zonas francas, los impuestos son reducidos o mínimos. Y en la frontera. Y en la frontera también, prácticamente nulos. ¿Qué se puede hacer en una reflexión en esta época sobre esas exenciones? Mira, eso se llama política industrial, que estuvo muy de moda en los años 70. Ya. Es decir, el gobierno debe hacer políticas sectoriales para incentivar algunos sectores. Durante muchas décadas, los organismos internacionales no querían saber de eso. El problema es que después del COVID, los países desarrollados están utilizando política industrial. Biden lo ha hecho con los microchips y con otras industrias, y los países grandes, de una u otra forma, siempre usaron políticas industriales. O sea, no necesariamente es malo. Ahora te crea una economía dual, en la que algunos pagan y otros no. Y esa va a ser una discusión difícil que va a tener el gobierno y el presidente, porque él es que ha encabezado, él fue que salió a hablar de la reforma, no fueron sus ministros. No, que debe hacerlo al revés ahora, porque que se quemen los ministros y no él, digo yo. Él mismo lo decía, bueno, aquí hay sectores, incluso en lo que yo estoy envuelto, como empresario estuve envuelto, que no necesitan exención. Ahora siempre va a haber argumentos para mantenerla. Y esos sectores pues acumulan también mucho poder. Entonces, perfecto, si queremos tener eso exento, al resto de la población va a haber que grabarlo más, si queremos recaudar más. Entonces, en resumen, no necesariamente son malas, pero las exenciones, pero hay que evaluarlas. A mí casi me crucifican como a Cristo porque hablé de los paneles solares. Bueno, yo tengo paneles solares en mi casa, pero no por la exención. Es porque en los últimos 10 años el precio a nivel mundial ha bajado tanto que es rentable poner y el ahorro que uno tiene es grande. Entonces, ¿por qué seguir incentivando tal vez excesivamente eso? Bueno, no es necesario, se van a instalar como quiera con un incentivo menor. Entonces, ¿qué pasa en la mayoría de los países normales? Que en la medida que la tecnología va cambiando, que el incentivo cumple su función, pues se van desmontando, excepto en turismo. En República Dominicana. Entonces, pero sí, tenemos, ¿cuántos años claro, tenemos? Entonces, vamos hacia 50 años. Con un desarrollo, entonces, y es verdad, y ha sido positivo el desarrollo turístico. No, claramente. Es muy positivo. Ahora, pero mantenerlo tantos años después, las exenciones. O tal vez se debe acotar. Ahora, el Ministerio de Hacienda lo que tiene que hacer es evaluar cada incentivo y a ver si pasa un análisis de costo-beneficio desde el punto de vista social, que no privado obviamente, porque es el gobierno, está pensando en políticas públicas. Entonces, si queremos hacer una reforma integral, bueno, va a haber que evaluar algunos incentivos, a ver si son rentables, vamos a evaluar la frontera. Se le acaban de dar 50 años más. ¿Está logrando su objetivo o se puede lograr el objetivo con otros instrumentos? Por ejemplo, invirtiendo más gasto público en esa zona. ¿Se aprobaron 50 años más para la frontera? Creo que fue, sí, a principios de este gobierno. Creo que fueron 50. Lo que hemos visto es que obviamente el desplazamiento de algunas empresas hacia la frontera reduce en ellos el pago de impuestos, pero hay un tema de carga, de transporte, hay un tema... Sí, y también hay un tema de competencia desleal. Bueno, sí, la competencia, por supuesto. Porque entonces los que se quedan de este lado pagan. Sí. Entonces, por eso yo te dije, no hay que atropellar la reforma, porque tenemos un sistema distorsionado. Yo no creo que se va a resolver de un golpe todo lo que hay. Ya. ¿A cuánto debe aspirar el gobierno a aumentar los ingresos en un primer momento de reforma, por ejemplo? Bueno, lo que cuando tú haces un análisis técnico, en realidad aquí se necesitan 3 puntos del PIB. 3 puntos del PIB. Esos son 200 mil millones. 200.000, ese es el análisis técnico. Yo no creo que eso es viable.
en la propuesta del gobierno del año 2021, por ahí era que andaba, 2.5, 2.4 del PIB. Es el monto que se necesita para tú tener dinero para gastar más y a la vez para bajar el déficit, lograr los dos objetivos. Pero yo creo que aquí no hay condiciones políticas, sociales, para hacer una reforma de ese tamaño. Esa es la parte técnica. Ahora, ¿y la parte técnica con política? Yo me iría por una reforma un poco más razonable de menos de 2% del PIB. Porque tú tienes que aprovechar y corregir distorsión. Entonces, no la va a poder corregir toda de un golpe. Entonces, tal vez una reforma de 1,5 del PIB con algunos elementos de gradualidad, que algunas recaudaciones vayan aumentando a lo largo del tiempo, tal vez es más razonable. Claro. ¿Tocarías el ITEVI? Bueno, es que ya yo no tengo el gobierno, yo puedo hablar. Tú puedes hablar. Sí, claro. Mira, es que el ITEVI es el impuesto más eficiente para recaudar. Y es el impuesto menos distorsionante, siempre y cuando la base sea lo más amplia posible. El problema es político, la gente no entiende eso. Yo creo que el gobierno lo entiende y por eso en su propuesta trató de ampliar la base. Yo creo que el gobierno tiene que salir, algunos funcionarios inmolarse y explicar que aumentar la base del ITEVI va a ser una mejora sustancial al sistema tributario y al 30 o 40% más pobre de la población, tú le puedes devolver el ITEVI que está pagando. Y para eso están las tarjetas, que tenemos la infraestructura tecnológica en el gobierno. Pero si aquí no hay un aumento de la base, va a ser muy difícil bajar la evasión en el ITEVI. ¿Habría 1, 2, 3 aspectos o renglones del ITEVI que dejaría vigente? Bueno, tal vez los 8 principales productos de consumo, de alimentos, 8 o 10, por decir un número, o sea. Fuera del ITEVI, nada más. Después, medicamentos, educación, todo lo que está exceptuado del ITEVI, incluirlo con el 18 o con un ITEVI diferenciado. Bueno, voy a decir que sí, después voy a leer los comentarios en YouTube que me van a acabar, pero como yo no soy candidato a nada, sí. Realmente sí. Por ejemplo, mira, yo no soy fanático de tasas diferenciadas, pero tal vez este es un caso que se aplica, que podría aplicar. Entonces, poner una tasa de 8%, de 10%, una tasa más baja que la tasa general, yo creo que para vender la reforma sería útil y sería un avance para el país. Ahora, lo que el gobierno tiene que vender es que al tú hacer eso vas a ayudar a la DGI y a la DGA a bajar la evasión, se va a recaudar de gente ahora que puede pagar, porque cuando te dejan exento las medicinas, tú le estás dando la exención a todos los ricos. A todo el mundo, sí. Entonces, sí, claro. Al pobre, ¿qué tú haces? Lo compensa o le regala la medicina en los hospitales públicos o en algún programa social. Pero estamos perdiendo mucho ITEVI de sectores que pueden pagarlo. Y es que ese es el problema. Eso se llama la estrategia universal del ITEVI. Que al tú querer hacer una política pública para proteger a los pobres, a quien está beneficiando a los ricos. A los ricos. A mayor, digamos, reducción del ITEVI en la economía, ¿baja los niveles de evasión? Si se baja la tasa, entonces, se puede bajar un poquito, pero no mucho. O sea, depende, porque al final depende de cuánto quiere el gobierno recaudar. Y el gobierno va a querer recaudar mucho. Entonces, tal vez se puede bajar a 15%, pero le tiene que poner 15 a todo. Es decir, No habría la posibilidad, como dice Cres, de bajar el ITEVI. Bueno, pero no a 10, ¿no? Pero de bajar el ITEVI del 18 al 16. Por ejemplo. Por sí. ejemplo. Pero como una manera de vender la propuesta. Sí, también. Pero ampliando la base. Tiene que ampliar la base. Si no, por supuesto. Tiene que ampliar la base. Pero no lo van a poder bajar mucho más de ahí. Y exceptuaría únicamente 8 productos de alimentación básica. Básica, sí. Que en otros países tienen, ¿eh? Tienen ITEVI. Sí, en los países que funciona y hay baja evasión, es a todo. Porque al tú dejar eso...
porque es una manera, es decir, cuando tú reduces la base, tú reduces también el nivel de evasión, porque Cuando aumenta la base. Cuando aumenta la base. Sí, claro, Sí. porque ahora manejar el sistema es difícil, porque la mitad de los bienes están Están exentos y la exentos, mitad grabados. entonces ya. Entonces controlar eso es un problema. Ya. Y hay tanta sofisticación en el caso dominicano de la industria y de la informalidad de la economía como para lograr evadir una gestión eficiente de recaudación. Es que la evasión siempre va un paso adelante. Esa es la realidad. Entonces, tú tienes que caerle atrás con una administración eficiente, bien profesional, con mucha formación, con mucha tecnología. O sea, es una lucha diaria, luchar Bien. contra la evasión. Y para escoger entre turismo y zona franca, aplicarle impuestos, ¿cuál sería estratégicamente más prudente desde tu punto de vista? ¿Por generación de empleo, por ingreso de Bueno, divisas? siempre va. Lo que pasa es que ya, yo no creo que ningún gobierno vaya a tocar la zona franca, porque ya es como una política de Estado. Tienen creo que 200.000 empleos. Hay que reconocer cómo se reinventaron las zonas francas a partir del año 2005, que ahí se vivieron años muy difíciles. Y hace 20 años aquí en zona franca era hacer pantalones y textiles, ahora Pero no. ya no, ya no. No, o sea, hay La zona franca de productos sofisticados, tecnológicos, sofisticados, material, medicamentos, sí. electrónicos, o sea, ha habido un cambio. Yo no creo que ningún gobierno. Pero el turismo sí se tocaría. Bueno, el gobierno quería tocarlo. Ahora, el gobierno va a tener un problema serio. Yo me sonrío porque no estoy en el gobierno y no estoy sufriendo, va a sufrir. No, pero... El gobierno va a sufrir. Sí. Porque el gobierno necesita ingresos ya. Y si tú quitas exenciones en esas leyes de incentivos, si tú las quitas, eso no te da recaudación en el corto plazo. Porque el Estado va a tener que respetar derechos adquiridos. Entonces, eso es un problema. O sea, si tú quitas, por ejemplo, todas las exenciones, eso no te aumenta las recaudaciones de un golpe. Porque va a haber una transición en lo que vencen esos incentivos. Ya, entonces, por eso es que el gobierno iba a aumentar las tasas en el 2021. Eliminar algunas exenciones aquí que son redundantes va a mejorar el sistema, va a ayudar en 5 o en 10 años, pero no resuelve el problema inmediato del gobierno. Ya. Bien, y el estímulo a las industrias, las exportaciones. La República Dominicana ha demostrado tener una economía muy dinámica, con una producción, por ejemplo, en materia alimentaria, que el 95% de nuestro consumo es local. Entonces, sí. ¿Hay alguna manera de que República Dominicana aproveche los acuerdos de libre comercio con Europa y con Estados Unidos y Centroamérica, las relaciones diplomáticas con China, para generar riqueza por esa vía? Bueno, el Estado dominicano tiene dos cosas, que es lo que más incentiva a la producción: estabilidad política y estabilidad macroeconómica. Y eso es lo que más se resalta en nuestro país. Por eso es que los inversionistas vienen, porque aquí tú no ves problemas grandes de largo plazo. Por ejemplo, en estas elecciones, si ganaba Leonel, ¿qué iba a cambiar? No iba a cambiar gran cosa en materia económica. Si ganaba Abel, tampoco. Entonces aquí no hay ideologías extremas. O sea, y las elecciones son un trámite. O sea, no hay inestabilidad política para nada. Y lo otro, este es el país de América Latina macroeconómicamente más estable. Significa baja inflación y alto crecimiento constantemente, de manera sostenida. Entonces, esas dos cosas son lo principal. Lo otro es que el mundo cambió después del COVID, ya la apertura multilateral al comercio ya está en decadencia. Ahora tú vas a negociar con tus amigos, que es lo que se llama friendshoring, o con el vecino, que es nearshoring. ¿Y quién es nuestro vecino? Estados Unidos. Entonces, tenemos una posición geográfica privilegiada,
que hay que explotar, hay que saber atraer esa inversión. Aunque Estados Unidos ha sido muy duro con nosotros en sus críticas, en la elaboración de documentos sobre... Y tal vez tienes razón en algunos. Puede ser, Sí. pero nosotros lo necesitamos de aliados. Incluso hubo una afectación de una industria sí, azucarera. Sí, hay que ver que Estados Unidos le aplicó sanciones directamente, sí, de procedencia americana a la inversión. No tenemos embajador. Y todavía no tenemos, en 4 años no hemos tenido embajador de Estados Unidos. Pero no podemos pelear con ellos. Somos muy chiquitos y ellos son muy grandes. Tenemos que alinearnos y ver cómo esos informes o esas medidas que ha tomado, cómo se subsanan. De todos modos, a mí me sorprende cómo República Dominicana ha mantenido la estabilidad y ha mantenido ese atractivo para la inversión extranjera, incluso a pesar de nuestra cercanía con Haití y la gravedad de la situación de Haití. Sí, y Estados Unidos tratando de buscar una solución en Haití. Bueno, sin duda Haití es el principal problema. Ahora, la combinación de estabilidad política y estabilidad económica que hay aquí, prácticamente no la hay en ningún país de la región. Entonces, cuando tú miras Centroamérica, cuando tú miras América del Sur, en Perú, 5 presidentes o 6 en 2 años. O sea, en Ecuador, con una situación extrema, de verdad, Venezuela. El país que era la referencia de todos nosotros, de la nada vino una explosión social, que fue Chile, en el 2019. Colombia con golpe de Estado suave, dicen, entonces, con una gran inestabilidad. Un inversionista ve este país como una gran joya. Obviamente Haití es un problema, es el principal problema. Pero la cercanía, porque correcto. tiene, es decir, incluso el turismo no ha sido afectado pese a que estamos en una misma isla. Bueno, es que tú tienes la misma isla, el país más pobre y el que más crece de América Latina. Eso es un problema. Ya. Porque ¿a dónde? Pero eso habla muy bien de los políticos dominicanos. Sí. En general, no solamente de esta administración, sino de las anteriores, las de Danilo. Claro, o sea, aquí hay una democracia consolidada. Mira, pasan elecciones, no pasa nada. La gente, el día Tuvimos elecciones en medio de la pandemia. También, entonces. Y hubo transición. Eso es lo que se mira, esa estabilidad que hay. Y además, muy importante, que a mis amigos de los partidos no les gusta que yo lo diga, pero no hay ninguna diferencia. Por lo menos en la discusión de política macroeconómica. Aquí no se discute, el Banco Central es independiente, los déficits fiscales son razonables, no hay riesgo de que venga alguien y va a expropiar la propiedad privada. Eso no hay riesgo, pero ese riesgo sí está en América Latina, en la mayoría de los países. Pero esa independencia del Banco Central, por ejemplo, como cabeza de la política económica del gobierno, porque en definitiva la gestión del Banco Central es como la que conduce el manejo de la política económica. Es la principal institución del país, claro. Entonces, ahora cuando se usa políticamente, eso ha destruido muchos países. O sea, decía Milton Friedman, que era el padre del monetarismo, que el tema de un banco central no es que sea bien manejado, es el gran daño que puede hacer si lo manejan mal. Y eso lo hemos vivido en algunas de las crisis que hemos tenido. Entonces tenemos un banco central que maneja la economía bien. Eso no significa que no va a haber crisis. Hay veces que la economía crece menos, etcétera. Pero no hay un riesgo ahora de que haya una devaluación de 100% de la moneda. Entonces, aquí ya los políticos no se atreven a financiarse con el Banco Central, que eso destruye. Por ejemplo, Balaguer lo hizo en el año 90 y destruyó la economía. Entonces, eso es muy frecuente en América Latina, pero aquí ya ese no es un riesgo. Ya, bien. Vamos a hacer una última pausa, Magín, en este diálogo interesante contigo sobre la economía dominicana ahora y antes sobre el tema de una reforma fiscal necesaria para el gobierno con posibilidades como hemos visto ya en algunas de las reflexiones anteriores. Volvemos en un momento. En las últimas semanas hemos visto, el Banco Central ha publicado bastante información sobre el comportamiento de aspectos de la economía, pero ha hecho mucho énfasis en el tema de la inflación. Se ha reducido significativamente la inflación, incluso hay hasta una, por las informaciones que está publicando el Banco Central, hasta una recuperación
inflación negativa en algunos aspectos. Sí, yo creo que el Banco Central, en medio de la crisis que hubo de aumento de precios, hizo lo que tenía que hacer. Ya. Lo peor que puede pasarle a una economía es que la inflación se quede en las economías. Entonces, fíjate, cuando la inflación llegó a 10%, es un promedio, ¿verdad? Para, por ejemplo, los alimentos llegó a 15%, para algunos sectores fue más alto. El Banco Central, ¿qué decía? La meta es 4, la meta es 4. Y la gente decía, no, pues están locos porque... No, porque el Banco Central quiere que se le meta en la cabeza a las empresas y a las personas que la meta es 4 y vamos a volver. ¿Por qué? Porque si la inflación está en 10 y la gente piensa que se va a quedar en 10, se va a quedar. Porque tú empiezas a negociar los salarios en base a... No, la inflación ya no es 4, es 10. Tú empiezas a hacer los contratos, la inflación en 2 años va a ser 10. Entonces, el Banco Central, cuando fue una inflación que vino de fuera primero, gran parte. Sí, sí. Y esa es más difícil de controlar. Entonces, el Banco Central hizo una contracción monetaria fuerte. Ya. Recogió. Recogió para que la inflación no se internalizara en el sistema. ¿Y el gobierno qué hace? Bueno, da subsidio para amortiguar el impacto, sobre todo en los combustibles, en los alimentos. O sea, yo creo que eso se manejó bien. La inflación ha vuelto desde hace varios meses a la meta, o está por debajo, ahora está como en 3%. Y macroeconómicamente yo creo que muy buena nota. Ahora, eso no significa que los precios han bajado, no. Esa no es la labor del Banco Central. No es la labor del Banco. No, la labor del Banco Central es macroeconómica, que los precios no suban sin control. Pero el nivel de precios se ha quedado más alto. ¿Cómo tú lo alcanzas? Subiendo los salarios, más competitiva la economía, o sea, que esa es la crítica que se hace. Y la otra parte, el otro referente es una tasa de cambio en relación al dólar que se ha mantenido controlada. Es decir, no ha habido inestabilidad en el valor de la moneda. No ha incluso habido. Hasta recuperación en algún momento. Bueno, durante 2 años la moneda se apreció, tomó valor. Fue de los pocos países del mundo en esa coyuntura. Y eso ayudó a que la inflación bajara, porque los productos importados entran más baratos si el tipo de cambio se aprecia. Ahora, desde el año pasado hemos vuelto a depreciarnos un poco. Y eso es bueno para la economía, porque eso ayuda al turismo, a las exportaciones, y es natural que el tipo de cambio se deprecie un poco. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos han estado subiendo las tasas de interés. Entonces, allá estaban subiendo y aquí bajando. Entonces, cuando pasa eso, el tipo de cambio se deprecia. Y eso favorece el turismo porque los turistas tienen la posibilidad de... le dan más peso por cada dólar. Se le da mucho más peso por cada cada dólar. Entonces, yo creo que aquí no hay ningún riesgo de un problema cambiario, de inflación. El Banco Central tiene 14.000 millones de dólares de reserva. O sea, ahí no tengo ninguna preocupación. Ya. Y perspectiva entonces de una nueva administración, salvando y echando a un lado ya la cuestión de un proyecto que se conozca de reforma fiscal. ¿Tú crees que este gobierno tiene oportunidad de mantener la estabilidad macroeconómica, de mantener esos atractivos para la inversión extranjera? Bueno, es un gobierno tal vez el más pro mercado que ha habido. O sea, el presidente es economista y empresario. Sí. Y así lo ha dicho. La base, o sea, por eso es que en lo político no se puede creer mucho, porque antes el crecimiento era malo, pero ahora... Entonces, el gobierno ha tomado la estabilidad macroeconómica como su punta de lanza. En algún momento es lo que más podía exhibir, porque no ha hecho muchas obras. Entonces, la estabilidad macroeconómica es su punta de lanza, entonces no va a jugar con eso. Creo que el tema de la transparencia, la reducción de la corrupción, más la identificación y responsabilidades que otros tuvieron en procesos que todavía están apareciendo nuevos casos, como el caso Calamar, por ejemplo. Un ejemplo, ahora la corrupción... Son aspectos, pero la parte económica, claro. La oposición hizo mucha crítica a la cuestión de los precios, sobre todo, de los productos. Bueno, porque estaba jugando su rol y es verdad que subieron, es verdad que subieron el mundo entero. O sea, fue una crisis global realmente de precios, que podría volver otra vez, porque con todas las guerras y temas geopolíticos muy serios,
pero por suerte el petróleo ha estado bastante estable. Entonces, el gobierno no... Estable en los $80, Bueno, que es muy alto, ¿no? pero es peor que se quede estable en 110, porque llegó hasta 110 o 120. Sí. Entonces, el principal problema de aquí es falta de reformas estructurales. O sea, las reformas estructurales se hizo una oleada cuando Balaguer, a principios de los años 90, Hipólito Mejía hizo otra oleada de reformas estructurales antes de la crisis, pero después de eso no ha habido grandes reformas estructurales. ¿Estaría Luis y el gobierno, Luis Abinader y el gobierno en posibilidad de hacer una reforma estructural? Tiene la mayoría en el Congreso, Pero, tiene un mandato tiene de la población. pero la voluntad para hacerlo, siendo él, como tú has dicho, empresario y una Bueno, yo persona... creo que sí, porque el diagnóstico lo tienen. Fíjate que en el 2021 creo que fue el 2021, principio del 2022, se sometieron al Consejo Económico y Social más de 10 grandes reformas. 2021 sometió 12 reformas. Correcto. Grandes reformas. Esas reformas han avanzado poco. No ha avanzado nada. Bueno, se quedaron en el Consejo Económico y Social, pero la oposición tuvo una responsabilidad muy alta en rechazar unas cuantas, prácticamente las reformas. Bueno, que si yo soy oposición y me están aplastando, pues yo no voy a estar apoyando, pero como el PRM rechazó el pacto eléctrico cuando estaba en oposición. Y luego lo impulsó. El mismo, hasta con la misma fecha lo firmó. Entonces, ahora el presidente está tan claro que él ni siquiera celebró su triunfo. Él ganó el domingo y el lunes él dijo, aquí hay que hacer reforma. Inmediatamente. Inmediatamente, entonces en su está discurso claro. mismo ya él dijo que... Claro, obviamente consenso no significa que todo el mundo esté de acuerdo. Por ejemplo, todo el mundo habla de las mejores reformas, se hizo Balaguer y la sociedad habló y los empresarios, pero nadie se recuerda que una parte de la reforma él la tuvo que hacer por decreto. Sí. Porque no se ponían de acuerdo y un año después fue que se aprobaron. Entonces, consenso es, bueno, ojalá tener una mayoría, pero no es que todo el mundo va a estar de acuerdo. Ahora tenemos un código tributario del año 92, ¿de cuándo es el código laboral? Yo creo que de ese año también. Entonces, bueno, el mundo ha cambiado. Entonces, yo creo que hay que hacer cambios estructurales, porque fíjate que a pesar de todo el crecimiento y el desarrollo que ha tenido el país, la informalidad sigue por encima del 50%. Sigue por encima. Entonces significa que no es un cambio de funcionario que va a resolver el problema. Ya hay que hacer un cambio estructural en el marco legal. Ya. Y la economía ha dado las señales muy claras con todo lo que tú me has informado y lo que has analizado también, en el sentido de que por más parches que tú le pongas, no va a lograr reducir el déficit fiscal del gobierno dominicano cada año. No, el déficit es más o menos lo mismo. Ahora con una combinación ahora más negativa para la economía, que es más gasto corriente y menos gasto de infraestructura. Menos gasto de inversión. Claro. O menos inversión. Entonces ya es una combinación que no es sostenible para mí. Ya. Tú no sé, no te iba a decir si confía, pero no tiene que confiar. ¿Tú crees que el presidente tiene la disposición política para emprender esas reformas? Ya él dijo que él no se postula en el 2028. Bueno, si él... Por tanto, ahora ya no es un tema de que él vaya a buscar capital político. Lo buscará para su partido. No, y tiene que asegurar la gobernabilidad también, porque hay países que tú haces muchas reformas y la gente se tira a la calle. Sí. Entonces, esa es la otra pata que tenemos aquí, que es estabilidad social. Ya. Tenemos política, económica y social. Y hay una gran estabilidad, pocas protestas. Exacto, entonces, bueno, yo creo que él tiene ahora el capital político y yo creo que él quiere también dejar un legado. Obviamente, no va a hacer la reforma estructural que todo 100% técnicamente queremos. Es decir, no es una revolución. Es lo posible. No es una revolución. Bueno, en 2 o 3 sectores habría que hacerlo, pero lo que sea política y socialmente viable también, porque yo te puedo diseñar una reforma perfecta, tributaria, pero tal vez crea un caos social. Entonces él como político tiene que balancear. Y eso va a requerir, por supuesto, que la inversión extranjera continúe, claro, que los turistas sigan viniendo a República Dominicana, que nuestras exportaciones sigan creciendo. Correcto. ¿Verdad? Y que los ingresos por remesas también crezcan, porque ¿sí? Ese es otro componente importante de una parte de los 40.000 millones de dólares que ingresan en la economía. Bueno, son 10.000 millones, además son estables, o sea, cuando hay crisis en Estados Unidos no bajan.
ninguna inversión, los muy dominicanos poca inversión. los dominicanos siguen mandando sus remesas. Sus remesas. Y eso ayuda claramente. Qué bueno. Magín, muchas gracias. Qué buena conversación hemos tenido. Yo creo que es muy útil, sobre todo para los economistas y aquellos que estén elaborando su propuesta de reforma fiscal. Bueno, hay que orar no un sé poco. si a Jochi Vicente le gustará lo que tú has dicho, que él cambió de posición. Bueno, esa es sobre la el tema realidad. del Pero gasto público. él es un gran técnico y yo creo que ha hecho un gran trabajo Ya, también. Ya, qué bueno. Sí. Muchas gracias a Magín Díaz Domingo, que es ingeniero industrial, economista, profesor universitario ahora, está dedicado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en la Escuela de Economía, a trabajar con la formación de jóvenes economistas dominicanos. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en esta conversación. Hasta luego.